Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente por culpa de un pinche gallo. Yo, Héctor Ramírez, era conocido en todo Morelos como el peor gallero que jamás había pisado esa tierra. No era un título del que me enorgulleciera, pero era la pura neta. Mis gallos eran débiles, desgarbados y sin la más mínima oportunidad contra los campeones de los palenques locales. Día tras día, yo miraba impotente mientras mis pobres animales eran derrotados en cuestión de segundos. El sonido de las plumas rasgadas y los gritos agónicos de mis gallos derrotados me perseguía hasta en mis sueños. Pero lo peor no era la derrota en sí, era la mirada de lástima y desprecio que recibía de los otros galleros. Sus risas resonaban en mis oídos mucho después de que yo hubiera dejado la arena. Mi reputación era tan mala que la raza comenzó a evitarme en las calles. Hasta los vendedores del mercado local torcían el gesto cuando me veían llegar. «Ahí viene Héctor», cuchicheaban entre ellos, «el güey que no puede criar ni un gallo decente». Yo trataba de ignorarlos, pero cada palabra era como un cuchillo afilado en mi orgullo ya hecho pedazos. Noche tras noche me ahogaba en tequila barata, tratando de olvidar mis fracasos, pero ni siquiera el alcohol lograba borrar la vergüenza que sentía. Fue en una de esas noches de borrachera que tomé una decisión desesperada, una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Necesitaba un gallo ganador, costara lo que costara. Poco sabía yo que el precio sería mucho más alto de lo que jamás podría imaginar. En Morelos había un nombre que hacía temblar a todos los galleros: Ernesto Sánchez. Él era el rey indiscutible de los palenques, el cabrón que todos querían derrotar, pero nadie podía. Yo lo observaba de lejos, con una mezcla de envidia y admiración que me carcomía por dentro. Ernesto era todo lo que yo no era. Alto, imponente, siempre vestido con la mejor ropa y cubierto de joyas de oro. Su sonrisa arrogante brillaba casi tanto como los anillos en sus dedos. Cuando entraba a la arena, el aire parecía volverse más pesado, como si su presencia sola fuera capaz de chuparse todo el oxígeno del lugar. Sus gallos eran verdaderas máquinas de matar. Plumas relucientes, ojos feroces y garras afiladas como navajas. Los veía en acción y sentía que se me revolvía el estómago. No eran solo animales, eran extensiones de la propia crueldad de Ernesto. Cada victoria de ellos era como una cachetada en mi cara, un recordatorio constante de mi propia incompetencia. Una noche, después de otra de sus victorias aplastantes, Ernesto me notó en la esquina de la arena. Sus ojos se clavaron en mí y sentí como si estuviera siendo juzgado por el mismísimo diablo. Se acercó, su perfume caro invadiendo mis narices. «Héctor», dijo, su tono de voz una mezcla de burla y lástima, «¿cuándo vas a dejar esta payasada y conseguirte un jale de verdad?» Las risas alrededor resonaron como truenos en mis oídos. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Juré venganza, sin importar el costo. La humillación de aquella noche fue la gota que derramó el vaso. Volví a casa tambaleándome, no por la peda, sino por el peso de la vergüenza. Miré alrededor de mi cuchitril miserable, las paredes descascaradas, testigos silenciosos de mis fracasos. Fue entonces cuando tomé la decisión más loca y desesperada de mi vida. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y la cabeza retumbando, toqué a la puerta de don Miguel, el prestamista local. El ruco me recibió con una sonrisa de tiburón, sus ojos brillando con la perspectiva de otro pendejo para explotar. Tragué saliva y le hice la propuesta. Mi casa a cambio de lana para comprar el mejor gallo de pelea que el dinero pudiera comprar. Don Miguel se cagó de risa en mi cara, el sonido áspero como lija en mis nervios ya desgastados. «¿Estás loco, Héctor?», preguntó, pero ya estaba sacando los papeles para la transacción.
Firmé el contrato con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera vendiendo mi propia alma. Pero en ese momento, nada más importaba más que la oportunidad de finalmente demostrar mi valor. Con el dinero en la bolsa, me fui a la granja de crianza más famosa de la región. El dueño, un vato corpulento con cicatrices de antiguas peleas, me mostró su mejor espécimen. Era un gallo magnífico, con plumas doradas y una mirada feroz que prometía victoria. Pagué sin chistar, ignorando la voz en el fondo de mi mente que gritaba que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. El día de la gran pelea llegó y apenas podía contener mi ansiedad. Mi nuevo gallo, al que había bautizado como Vengador, parecía inquieto en su jaula. Traté de calmarlo, pero mis propias manos temblaban demasiado. El palenque estaba a reventar, el aire pesado con el olor a sudor, tabaco y expectativa. Cuando entré a la arena, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Podía sentir las miradas de lástima y burla perforando mi espalda. Del otro lado, Ernesto Sánchez entró con su infame El Rayo, un gallo negro como la noche, sus ojos brillando con una furia sobrenatural. Mi corazón se hundió en el pecho al ver a esa criatura demoníaca. El juez dio la señal y soltamos los gallos. Por un breve momento, Vengador peleó con valentía, sus garras doradas reluciendo bajo las luces de la arena. Pero entonces, en un movimiento tan rápido que mis ojos apenas pudieron seguir, el rayo atacó. Fue como si un verdadero rayo hubiera golpeado a mi pobre gallo. En cuestión de segundos, todo terminó. Vengador yacía en el suelo, una masa sangrienta de plumas y carne desgarrada. El grito de victoria de Ernesto resonó por la arena, mezclándose con las carcajadas del público. Caí de rodillas, las lágrimas escurriendo por mi cara. No era solo una derrota, era la destrucción completa de mis últimas esperanzas. Esa noche, una tormenta violenta azotaba Morelos. Yo vagaba por las calles enlodadas, completamente perdido. Sin casa, sin dinero, sin esperanza. Los relámpagos iluminaban el cielo, revelando por breves instantes las sombras distorsionadas de los árboles que parecían querer agarrarme. Fue cuando lo vi por primera vez. Un anciano, parado en medio de la calle desierta, como si la lluvia torrencial no lo afectara. Sus ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, se clavaron en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espinazo, pero algo me impulsaba a acercarme a él. Héctor Ramírez. Su voz ronca cortó el ruido de la tormenta como un cuchillo. El hombre que lo perdió todo por un sueño pendejo. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía de mi desgracia? Quise huir, pero mis pies parecían clavados al suelo. El viejo se acercó, su rostro arrugado contorsionado en una sonrisa macabra. «Yo puedo darte lo que deseas, Héctor», susurró, su aliento fétido envolviéndome. «Puedo darte el gallo que derrotará a todos los demás, pero el precio será alto». En ese momento, un relámpago iluminó su rostro, y juro que vi algo inhumano en sus ojos, algo antiguo y maligno. El anciano me condujo a una cabaña decrépita en las afueras de la ciudad. El interior era una pesadilla de sombras danzantes y olores nauseabundos. En el centro, una jaula cubierta por una tela negra. Mi corazón se aceleró cuando el viejo quitó la tela, revelando el gallo más espantoso que jamás había visto. Era una criatura de pesadillas, con plumas negras que parecían absorber la luz. Sus ojos, rojos como brasas, se clavaron en mí con una inteligencia perturbadora. «Este es tu nuevo campeón», declaró el anciano, su voz cargada de una promesa siniestra. Entonces, detalló las condiciones del pacto. 3 gotas de mi sangre antes de cada pelea. Nunca rechazar un desafío. Mantener en secreto el origen del gallo. Ser el único en tocarlo. No romper ninguna regla. Y lo más aterrador, devolver al animal después de exactamente 13 años.
¿Qué pasa si no cumplo?, pregunté, mi voz temblorosa. La sonrisa del viejo se ensanchó, revelando dientes puntiagudos. «No querrás averiguarlo», respondió. Con manos temblorosas firmé el contrato que me presentó, sintiendo como si estuviera sellando mi destino. El anciano entonces tomó mi mano, haciendo un corte profundo en la palma. Mientras la sangre goteaba en la boca abierta del gallo negro, escuché un trueno ensordecedor. En ese momento sentí que había hecho un pacto no solo con el viejo, sino con fuerzas mucho más allá de mi comprensión. El palenque estaba a reventar la noche de mi estreno con el gallo negro. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. Yo temblaba mientras me dirigía a la arena, la jaula cubierta en mis manos. Los susurros y risas burlonas de la multitud eran como agujas en mi piel. Antes de entrar, hice lo que el anciano había ordenado. Con una navaja pequeña, corté mi dedo y dejé caer 3 gotas de sangre en el pico del gallo. El animal las tragó ávidamente, sus ojos rojos brillando con un hambre sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espinazo. Mi oponente era un gallero respetado, conocido por sus victorias consistentes. Su gallo era una bestia musculosa, con plumas doradas relucientes. Cuando el juez dio la señal, solté a mi gallo negro y di un paso atrás, con el corazón en la garganta. Lo que sucedió después fue un borrón de movimiento y violencia. Mi gallo se movió con una velocidad imposible, sus garras y pico atacando con precisión letal. En cuestión de segundos, el gallo dorado yacía en el suelo, una masa sangrienta de plumas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como una ola, los gritos de asombro e incredulidad inundaron la arena. Yo había ganado, pero el sabor de la victoria era amargo en mi boca. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de victorias increíbles. Mi gallo negro, al que simplemente llamaba Sombra, derrotaba a todos los oponentes con una facilidad aterradora. En cada pelea, yo observaba horrorizado y fascinado mientras despedazaba a sus adversarios con una crueldad casi consciente. Los otros galleros empezaron a evitarme en los pasillos del palenque. Sus miradas, antes de burla, ahora eran de miedo y desconfianza. Oía susurros sobre pactos demoníacos y magia negra, pero nadie se atrevía a desafiarme abiertamente. Mi reputación crecía, al igual que mi cuenta bancaria. Una noche, enfrenté a Ernesto Sánchez y su infame El Rayo. La tensión en el aire era palpable. Cuando soltamos los gallos, fue como ver una batalla entre fuerzas sobrenaturales. Sombra y El Rayo se enfrascaron en una danza mortal de garras y picos. Al final, mi gallo negro se quedó de pie sobre el cuerpo derrotado de El Rayo, sus ojos rojos fijos en mí. Esa victoria solidificó mi posición como el nuevo rey de los palenques. Dinero, respeto y poder fluían hacia mí como un río incesante. Pero en la noche, a solas con mis pensamientos, no podía escapar de la sensación de que había pagado un precio terrible por este éxito. La mirada del gallo negro me perseguía en mis pesadillas, recordándome constantemente el pacto que había hecho. Con el paso de los meses, mi vida se transformó de maneras que jamás podría haber imaginado. El dinero de las apuestas se acumulaba en cantidades obscenas. Cambié mi cuchitril miserable por una mansión imponente en las afueras de la ciudad. Carros de lujo, ropa fina, joyas caras. Tenía todo lo que siempre había soñado. La gente que antes me despreciaba, ahora se inclinaba en mi presencia. Políticos, empresarios, hasta celebridades buscaban mi compañía. Me invitaban a fiestas exclusivas, cenas elegantes, eventos de gala. El sabor amargo de la humillación pasada se lavaba con champán caro y adulación constante. Pero detrás del brillo de mi nueva vida, una sombra crecía. Cada victoria de Sombra venía acompañada de pesadillas más intensas.
Me despertaba sudando frío, con visiones de ojos rojos persiguiéndome en la oscuridad. El ritual de alimentar al gallo con mi propia sangre se volvía más difícil cada vez, como si estuviera drenando no solo mi sangre, sino mi propia alma. En público, sonreía y fingía que todo estaba bien, pero en los momentos de soledad, mirando mi reflejo en el espejo, veía a un hombre atormentado, consumido por un secreto terrible. El éxito tenía un sabor a cenizas en mi boca, y empezaba a preguntarme si toda esta riqueza y poder valían el precio que estaba pagando. Fue en una de esas fiestas extravagantes que la conocí. Guadalupe, una visión de belleza en un vestido rojo que parecía bailar a su alrededor. Sus ojos oscuros me capturaron en el instante en que se fijaron en los míos, y sentí mi corazón acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con el miedo que me venía consumiendo. Nos acercamos, y su voz melodiosa era como un bálsamo para mi alma atormentada. Platicamos toda la noche, y por primera vez en meses no pensé en el gallo negro o en el pacto sombrío que había hecho. Guadalupe era luz pura, alejando las tinieblas que me venían envolviendo. Empezamos a vernos con frecuencia. Paseos por la ciudad, cenas románticas, noches bajo las estrellas. Con ella me sentía casi normal de nuevo, casi humano. Su toque gentil parecía lavar la culpa y el terror que me consumían. Me veía soñando con un futuro, algo que había olvidado cómo hacer. Pero la sombra de mi secreto siempre flotaba sobre nosotros. En las noches de pelea, inventaba excusas para alejarme. El ritual de la sangre se volvía cada vez más doloroso, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada gota derramada era una traición a Guadalupe, al amor puro que ella me ofrecía. Sabía que no podría mantener esta doble vida por mucho tiempo. Algo tendría que ceder. Conforme pasaban los meses, Guadalupe empezó a notar cambios en mi comportamiento. Mis desapariciones repentinas, las noches en que volvía con ojeras profundas y manos temblorosas. Ella trataba de preguntar, pero yo siempre le daba el avión, sintiendo el peso del secreto ahogándome cada vez más. Una noche, después de otra victoria sangrienta de sombra, volví a casa exhausto y atormentado. Guadalupe me esperaba, sus ojos llenos de preocupación y determinación. «Héctor», dijo, su voz firme, «ya no puedo soportar esto. Necesitas contarme qué está pasando». Traté de huir de la conversación, pero ella fue implacable. «¿Es ese gallo, verdad?», preguntó, sus ojos fijos en los míos. «¿Hay algo mal con él? ¿Algo maligno?». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Cómo podía saberlo? «Elige, Héctor», continuó, lágrimas brillando en sus ojos. «O te deshaces de ese gallo, o me voy». El ultimátum flotó en el aire entre nosotros, pesado e ineludible. Mi corazón se partió al ver el dolor en los ojos de Guadalupe, pero el miedo de lo que podría pasar si rompía el pacto me paralizaba. Esa noche, acostado a su lado, pero sintiéndome más solo que nunca, tomé una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, con el corazón pesado y las manos temblorosas, tomé la decisión que podría costar mi alma. No podía perder a Guadalupe. Ella era la única luz en mi vida de sombras, lo único real en medio de toda la pesadilla que había creado. Con cuidado, tomé la jaula de sombra. El gallo me miró fijamente con esos ojos rojos, como si supiera exactamente lo que planeaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espinazo, pero me forcé a continuar. Manejé hasta las montañas, a un lugar remoto donde nadie nos encontraría. Al llegar ahí, abrí la jaula con manos temblorosas. «Vete», susurré al gallo. «Estás libre». Pero Sombra no se movió. Se quedó ahí, mirándome fijamente con una intensidad que me helaba hasta los huesos. Frustrado y desesperado, intenté espantarlo, aventando piedras, gritando.
El gallo solo esquivaba, sus ojos nunca dejando los míos. De repente, el cielo se oscureció. Un viento helado comenzó a soplar, y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. Era la voz del gallo, grave y sobrenatural, haciendo eco en mi mente. ¿Crees que puedes romper nuestro acuerdo tan fácilmente, Héctor? Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que estaba pasando. El gallo dio un paso hacia mí, sus plumas negras pareciendo absorber la poca luz que quedaba. Recuerda, Héctor, la voz continuó en mi cabeza. Eres mío hasta que el pacto se cumpla. No hay escape. Aterrorizado, agarré a Sombra y corrí de vuelta al carro. Mientras manejaba de regreso a casa, mi mente daba vueltas. Había intentado deshacerme del gallo y descubierto que la situación era aún más siniestra de lo que imaginaba. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para Guadalupe? ¿Y qué pasaría cuando los 13 años del pacto llegaran a su fin? El camino de regreso a casa fue un borrón de terror y desesperación. Las palabras de Sombra hacían eco en mi mente, recordándome constantemente el pacto que había hecho. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a Guadalupe esperándome, sus ojos llenos de esperanza. ¿Y entonces?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Te deshiciste de él? La miré con el corazón roto. ¿Cómo podría explicar lo que había pasado? ¿Cómo podría contarle sobre el gallo que hablaba, sobre el pacto que me aprisionaba? Abrí la boca para responder, pero en ese momento un grito estridente cortó el aire. Era Sombra, en la jaula que había dejado en el carro. El rostro de Guadalupe palideció. «Tú lo trajiste de vuelta», susurró, dando un paso atrás. «Guadalupe, ¿puedo explicar?». Comencé, pero ella ya se estaba alejando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Elegiste, Héctor», dijo, su voz quebrada. «Elegiste esa cosa en lugar de mí». Intenté alcanzarla, explicar que no era una elección, que estaba atrapado, pero ella ya estaba saliendo por la puerta. El sonido de sus pasos alejándose fue como martillazos en mi corazón. Me quedé ahí, paralizado, mientras la única luz de mi vida desaparecía. Afuera, escuché a Sombra cantar, un sonido que ahora parecía una risa cruel. Me di cuenta entonces de que estaba más solo que nunca, atrapado en una telaraña de mi propia creación, con solo un gallo demoníaco como compañía. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi mansión vacía, comencé a planear. Si no podía deshacerme de Sombra, tal vez hubiera una manera de romper el pacto. Tenía que haber una salida, tenía que haber una forma de recuperar mi vida, mi alma, y tal vez, si tenía suerte, recuperar a Guadalupe. En los días que siguieron a la partida de Guadalupe, me sumergí en una búsqueda frenética de respuestas. Rebusqué en librerías polvorientas, en busca de tomos antiguos sobre ocultismo. Consulté a videntes y chamanes en los rincones más oscuros de la ciudad. Cada pista, por más tenue que fuera, la seguía con una desesperación creciente. Mi obsesión comenzó a afectar las peleas. Sombra aún ganaba, pero con menos facilidad. Los otros galleros notaron mi distracción. Los susurros sobre mi caída inminente comenzaron a circular, pero apenas lo notaba. Mis pensamientos estaban fijos en encontrar una manera de romper el pacto. Fue durante una de esas búsquedas que oí hablar de una anciana en las montañas, conocida por su conocimiento de magia antigua. Ignorando las advertencias sobre el peligro del viaje, partí de inmediato. La cabaña de la vieja era un lugar siniestro, rodeado de árboles retorcidos y un silencio opresivo. Cuando abrió la puerta, sus ojos lechosos parecieron ver a través de mí. «Sé por qué has venido, Héctor Ramírez», dijo, su voz áspera como hojas secas. «¿Quieres romper un pacto con fuerzas más allá de tu comprensión?», asentí desesperado. «¿Hay una manera?», pregunté.
La anciana sonrió, revelando dientes podridos. Siempre hay una manera, hijo mío. Pero el precio... el precio puede ser más de lo que estás dispuesto a pagar. Tragué saliva, recordando las palabras del viejo que me había dado a Sombra. Pero estaba decidido. Dímelo, insistí. Haré cualquier cosa para liberarme. Los ojos de la vieja brillaron con una luz extraña. Muy bien, dijo. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede salvar tu alma o condenarla para siempre. La anciana me miró fijamente con sus ojos lechosos, su voz áspera cortando el silencio de la cabaña. El pacto que hiciste, Héctor, solo puede romperse a través de un desafío final. Me incliné hacia adelante, ansioso. ¿Qué tipo de desafío? Debes enfrentar al gallo en una pelea definitiva, explicó, pero no una pelea común. Esta será una batalla por tu propia alma. La anciana tomó un frasco polvoriento de un estante cercano. En la próxima luna nueva, debes llevar al gallo a un lugar aislado y cerrado. Un granero abandonado, tal vez, o una cueva. Me entregó el frasco. En este recipiente, pon tu propia sangre. Cuando estés en el lugar elegido, arroja la sangre sobre el gallo. Esto romperá temporalmente el vínculo mágico entre ustedes, haciéndolo vulnerable. Mi corazón se aceleró al comprender lo que vendría después. ¿Y entonces peleo contra él? La anciana asintió gravemente. Sí, pero no será una pelea física común. Será una batalla de voluntades, de almas. Debes derrotarlo con tus propias manos, sin armas ni trucos. Solo tú y el gallo, encerrados hasta que uno de los dos sucumba. ¿Y si gano?, pregunté, con un hilo de esperanza en mi voz. Si ganas, el pacto se romperá. Tu alma será libre y el poder que posee el gallo se disipará. Dudé antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Y si pierdo? Los ojos de la anciana parecieron atravesar los míos. Si pierdes, tu alma pertenecerá a las fuerzas de las tinieblas para siempre. Te convertirás en lo que el gallo es ahora, un siervo de la oscuridad. Tragué saliva, el peso de la decisión aplastándome. Era un riesgo enorme, pero también mi única oportunidad de libertad. Recuerda, añadió la anciana, su voz suavizándose, tu determinación por liberarte debe ser más fuerte que el miedo a la derrota. Es tu voluntad contra la suya. Salí de la cabaña con el frasco en mano, sabiendo que tenía hasta la próxima luna nueva para prepararme para la pelea más importante de mi vida. Una batalla no solo por mi futuro, sino por mi propia alma. Los días que siguieron a mi visita a la anciana fueron un torbellino de preparaciones y ansiedad creciente. Cada amanecer me recordaba que estaba un día más cerca del enfrentamiento que decidiría mi destino. Pasé horas interminables entrenando golpes y patadas, fortaleciendo mi cuerpo con mucha comida. Corría al amanecer, entrenaba boxeo, tratando de fortalecer mi fuerza de voluntad, pero nada parecía suficiente ante el desafío que me esperaba. Mientras tanto, Sombra parecía más inquieto que nunca. Sus ojos rojos me seguían constantemente, como si supiera lo que planeaba. A veces, lo pillaba haciendo sonidos extraños, casi como si se estuviera riendo de mis esfuerzos. En la víspera de la luna nueva, hice mis preparativos finales. Encontré un granero abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar aislado y sombrío que serviría perfectamente para nuestro enfrentamiento. Limpié el espacio, asegurándome de que no hubiera nada que pudiera usarse como arma o distracción. Con manos temblorosas, llené el frasco con mi propia sangre, la visión del líquido rojo, recordándome todas las veces que había alimentado a Sombra con ella. Ahora, esa misma sangre sería la clave para mi liberación, o mi condena final. Esa noche, no pude dormir. Me quedé acostado, mirando al techo.
repasando mentalmente cada paso de lo que debía hacer. El miedo y la determinación luchaban dentro de mí, y sabía que el resultado de esta batalla interna podría ser tan crucial como el enfrentamiento que me esperaba. Cuando el primer rayo de sol rompió el horizonte, me levanté. Era hora. Tomé la jaula de Sombra, ignorando sus graznidos amenazadores y el frasco con mi sangre. Al salir de casa, lancé una última mirada a la foto de Guadalupe en la mesita de noche. Por ti, susurré. Por nosotros. El camino hasta el granero pareció durar una eternidad. Cada metro me acercaba al momento que lo cambiaría todo. Cuando finalmente llegué, me detuve por un momento, respirando profundo. Este era el punto sin retorno. Vamos a acabar con esto, Sombra, murmuré, abriendo la puerta del granero. La oscuridad allí dentro parecía tragarme, como si fuera la propia boca del infierno. Con pasos decididos, entré, llevando conmigo al gallo que había sido tanto mi maldición como mi salvación. Abrí el frasco y en un movimiento rápido lancé mi sangre sobre el gallo. En el instante en que el líquido escarlata tocó sus plumas, un grito sobrenatural resonó por el granero, haciendo vibrar mis huesos. Sombra explotó fuera de la jaula antes de que pudiera reaccionar. Sus plumas, antes de un negro profundo, ahora parecían absorber la propia luz. Sus ojos, dos brasas ardientes, se fijaron en mí con una furia demoníaca. El primer ataque vino como un relámpago. Sentí garras afiladas como navajas rasgar mi pecho, arrancándome un grito de dolor. Trastabillé hacia atrás, la sangre escurriendo por las heridas recién abiertas. Intenté contraatacar, pero Sombra era demasiado rápido. Volaba por el granero como una sombra viva, atacando desde todos los ángulos. Sus garras dejaban rastros de fuego en mi piel, y su pico era como un puñal afilado. En cuestión de minutos, mi cara estaba hecha jirones. Podía sentir la sangre escurriendo por mi frente, nublando mi visión. Un golpe particularmente vicioso casi acertó mi ojo izquierdo, dejando un corte profundo justo encima de la ceja. Sombra parecía crecer con cada ataque, sus plumas expandiéndose como tentáculos de oscuridad. El aire a nuestro alrededor se volvía cada vez más frío, como si estuviéramos siendo succionados hacia un abismo. En un momento de desesperación, logré agarrar una de las patas de Sombra. El frío que emanaba de él era insoportable, como si estuviera tocando hielo vivo. Sombra reaccionó con furia redoblada, sus garras desgarrando mis brazos mientras luchaba por mantenerlo bajo control. Rodamos por el suelo del granero, una masa sangrienta de hombre y ave demoníaca. Cada segundo era una eternidad de dolor y terror. Sentí mi fuerza desvanecerse junto con mi sangre. No voy a rendirme, gruñí entre dientes apretados, apretando a Sombra con toda la fuerza que me quedaba. El gallo clavó su pico en mi hombro, arrancando un pedazo de carne. El dolor fue tan intenso que vi estrellas, pero en lugar de hacerme soltarlo, aquello encendió una furia dentro de mí que no sabía que existía. Con un grito animalesco, aplasté a Sombra contra mi pecho. Sentí algo quebrarse, huesos de él, o míos, no podía decir. Una onda de energía explotó entre nosotros, lanzándonos en direcciones opuestas. Caí pesadamente, mi visión oscureciéndose. Por un momento, pensé que era el fin. Pero entonces, escuché un golpe sordo del otro lado del granero. Con esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia el sonido. Ahí estaba Sombra, sus plumas ahora grises y sin vida. Extendí la mano temblorosa y lo toqué, temiendo que fuera un truco. Nada sucedió. El gallo estaba muerto, exhausto, sangrando por decenas de heridas y apenas pudiendo mantener los ojos abiertos, me arrastré hacia la puerta del granero. Al abrirla, la luz del sol me golpeó, cálida y brillante. Por primera vez en 13 años, sonreí. La batalla había terminado.
Estaba libre. Miré mis manos temblorosas cubiertas de sangre y plumas. Todo mi cuerpo palpitaba. Cada respiración era una agonía. Los cortes en mi cara ardían y mi ojo izquierdo apenas se abría debido a la hinchazón. Con dificultad, me arrastré hasta una pequeña fuente de agua cercana. Al ver mi reflejo, apenas me reconocí. Mi rostro estaba desfigurado por cortes profundos, uno de ellos peligrosamente cerca de mi ojo. Sangre seca se mezclaba con la mugre, formando una máscara grotesca. Limpié mis heridas lo mejor que pude, estremeciéndome con cada toque. El agua fría trajo un alivio momentáneo, aclarando un poco mi mente confusa. Fue entonces que la realidad comenzó a asentarse. Había sobrevivido. El pacto estaba roto, pero ¿a qué costo? Miré mi cuerpo maltratado, preguntándome si algún día me recuperaría por completo. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, serían un recordatorio constante de esta prueba. Con esfuerzo, me puse de pie. Necesitaba ayuda médica urgente, pero la idea de explicar mis heridas me aterrorizaba. ¿Cómo podría contar la verdad sin parecer completamente loco? Tambaleándome, comencé a caminar hacia la ciudad. Cada paso era una tortura, pero la determinación que me hizo sobrevivir a la pelea con Sombra ahora me impulsaba a seguir adelante. En el camino, mis pensamientos vagaron hacia Guadalupe. ¿Me creería ahora? ¿Me aceptaría de vuelta, incluso con estas cicatrices? La idea de reconquistarla parecía tan distante como antes. Cuando finalmente divisé las primeras casas de la ciudad, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Mi apariencia seguramente causaría pánico. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché un grito de sorpresa. ¡Héctor! ¡Dios mío! ¡Héctor! Reconocí la voz de inmediato. Era Guadalupe. Corrió hacia mí, sus ojos abiertos de horror y preocupación. ¿Qué te pasó?, preguntó, sus manos flotando sobre mi rostro herido, con miedo de tocarme. La miré a los ojos, viendo miedo, confusión, pero también amor. En ese momento, supe que tenía que contar la verdad. No importaba lo increíble que fuera. Guadalupe, comencé, mi voz ronca y débil. Tengo una historia que contarte, sobre un gallo, un pacto y cómo casi perdí mi alma. Me miró, perpleja, pero asintió lentamente. Vamos, necesitamos cuidarte primero. Después me cuentas todo. Mientras me guiaba suavemente hacia su casa, sentí un peso inmenso dejar mis hombros. La batalla había terminado, pero ahora tenía a la mujer que amaba a mi lado. Me di cuenta en carne propia que no todo es dinero, fama y éxito. Lo que realmente importa es el amor,